ingeniero Julio Medina. Y empezó a caer una lluvia, un granizado total, pero realmente impresionante. Entonces, ¿quién fue el último en realizar su exposición? Por favor. Yo dije Nombre. José Manuel Flores Lati. Vamos a buscar tu presentación, ¿ya? He visto algunos puntos interesantes en tu presentación. Vamos a tratar de compartirlos para exponer. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Muy bien, por favor, los que faltan, vamos habilitando cámaras. Vamos a hacer la verificación de que están presentes, están en clases, están con ganas de que vayamos a hacer una verificación de varios de los puntos que nosotros vamos a tener pendientes. Vamos a hacer una interesante sección y vamos a arrancar. Excelente. Ahora sí. Bueno, desde Eric Vázquez, Maya, Rosy, Stephanie, Gustavo Torres, Denis Loza, no los tengo en video activo. Por favor, vamos activando sus cámaras y eso es en la segunda parte de mi pantalla. Bueno, estoy viendo algunas caras nuevas, algunos haciendo gestos, algunos peinándose el pelo, pero de alguna manera concentrados en la cámara. Hola, ¿cómo está? Vamos a dar inicio al primer punto de la exposición. Los que han expuesto especialmente, vamos a empezar a hacer un análisis del relleno compactado. En dos de las exposiciones, no sé dónde están, a ver, las fichas que vamos a tener en la clase, las fichas de todos los días. ¿Dónde está Zulma? ¿Dónde está María del Carmen? ¿Dónde está Lacey? Y Alejandra Guzmán. Presente. Todos estamos, ¿no? Muy bien. Presente, Inger. Excelente. Ustedes son las personas que no van a permitir que nuestros amigos se vayan equivocando. José Miguel, José Manuel Flores, por favor, activamos la cámara. Dentro de las presentaciones de sus compañeros, nosotros, ¿qué hemos visto de interesante para el relleno? ¿Qué ha sido el común denominador de hablar del relleno y compactado? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál ha sido el punto interesante de este? ¿Cuál ha sido el punto interesante? A ver, vamos aprendiendo un poco eso. Han hablado de primero de seleccionar el material, ¿verdad? Han hablado de seleccionar el material que puede ser el mismo material que ha sido de la excavación.
Ya han hablado de humedecer el material para poder hacer el compactado, apisonado, ya sea mediante método manual o un método mecánico. ¿No es cierto? Pero antes de seguir avanzando con el procedimiento, el pisón de 30 por 30 por 10 centímetros con una varilla de 16 a 20 milímetros, donde tú vas a poder generar ahí el apisonado de toda la superficie con una pata de contacto en estratos de 15 centímetros. Han hablado de una humedad óptima, ¿verdad? ¿Cuál es la humedad óptima? A ver, perdón. Pom, 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 José Manuel Flores, especialmente a ti y después Elías. ¿Cuál es esa humedad óptima de la cual hemos estado hablando? Porque hemos estado hablando, a los dos les he escuchado decir, se tiene que humedecer hasta llegar a la humedad óptima del terreno. Entonces, antes de seguir, en el caso de que el material no sea el adecuado, ustedes van a ver que excavan y el material es relativamente fino. Filemón, si el material es fino, ¿me sirve para el relleno? No, ingeniero, porque tiene que tener material grueso. Interesante. Pero no podemos hablar de un material óptimo o una humedad óptima para realizar el compactado, ¿no es cierto? Si no sabemos cuál va a ser la humedad óptima. Y especialmente humedad óptima ¿de qué? Porque esta es una tarea previa. Perdón. ¿Cuál es esa humedad óptima? Alejandra González, ¿cuál es la humedad óptima? ¿De qué humedad óptima estamos hablando? Buenas noches, ingeniero. No sabría decir más o menos a qué se refiere. Sí, pero hemos hablado, ¿no? O sea, han mencionado dos personas que sí están, vas a poder reutilizar el material de excavación y lo vas a utilizar como relleno y lo vas a humedecer hasta llegar a la humedad óptima y lo vas a apisonar en capas de 15 o en capas de 25 a 20 compactado mediante una compactador saltarina o de rodillo o pata de cabra de metodología mecánica. ¿No es cierto? Pero, o sea, volvamos un poquito antes. ¿Cuál es la humedad óptima? ¿Cómo sé cuándo yo voy a empezar a regar demasiado? ¿Cuándo sé que habló, no me acuerdo si es Elías, en su presentación que en el punto de llegar a la humedad óptima, esa humedad óptima tenía que regarse día antes, ¿no es cierto? Humedecerlo desde día antes, ¿verdad? ¿Pusieron atención a eso? Hablamos de una humedad óptima de 20%, ingeniero. ¿Vaya qué, Cristian? Asumo que debe ser un contenido de humedad de 20% de la tierra. Pucha, me parece un 20% demasiado alto, ¿sabes? Eso ya está dentro de un lodo. Estás hablando de la quinta parte de agua y volumen de tierra. Entonces ya estás echándole y lo estás volviendo un lodo. Entonces 20% es un porcentaje muy elevado, pero la pregunta es 20% de qué y conocer el 20% de cómo tenemos que nosotros tener esa referencia. Antes de buscar ese relleno óptimo, muchas gracias, amor. Antes de nosotros buscar ese concepto del relleno, porque no es el relleno compactado, nomás que ya hemos excavado, ya hemos vaciado el cimiento, ya tapen. Caramba, ya es lo que decíamos con Filemón hace unos minutos. ¿Y qué pasa si el material es malo? ¿Qué pasa si el material es demasiado limo arcilloso o arcilla limosa o es un lodo negro? Ya no podemos utilizar eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el primer paso para poder hacer el uso de este elemento? ¿Cuál sería? Determinar la humedad óptima. ¿La humedad óptima de qué? Del suelo que vas a hacer. ¿Y qué tipo de resistencia tiene ese suelo? ¿Cuál es la densidad? ¿Cuál es la resistencia que tiene ese suelo del cual estamos hablando nosotros?
¿cuál sería? Eso es algo que ya nosotros tenemos que definir ahora, ¿no es cierto? Porque estamos hablando del primer paso, o sea, no estamos hablando de qué vas a hacer, cuánto vas a compactar, cómo vas a controlar, cómo vas a dejar lisa la superficie. Voy a hacer un diagrama, voy a compartir pantalla en este momento. No, es más, creo que alguien tenía alguna imagen sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Aquí está. ¿Podemos observar la pantalla, muchachos? Sí, ¿no? Ya. A simple vista, Filemón, aquí yo estoy teniendo ¿qué tipos de materiales? A simple vista, yo estoy manejando un material que ha sido producto de la excavación, el cual tiene una fisonomía un poco más oscura. Y estamos haciendo un relleno con una arena, ¿verdad? Una arena blanca que, bueno, formará parte, al parecer, de una última capa. Este terreno, ¿tú crees que es bueno este blanco que va a terminar de sellar, Filemón? ¿O Ernesto? Un material fino como este puede llegar a ser resistente. Puede llegar a ser muy resistente. ¿Qué dicen? Elías, ¿qué dices? No, no debe ser muy fino. He visto en lo que es el tema de plataformas, he visto que cuando un limo arcilloso tiende a compactarse y ya después de tener una humedad tiende a consolidarse, ya se estabiliza y es mucho más consistente todavía en lo que es la capacidad. Pero obviamente después de eso ya se pone lo que es un refuerzo. Pero en este caso yo pienso que si se hace un buen compactado, ya que al final de cuentas va a estar sellado esto con Ya. lo que es el empedrado, podría llegar a ser. Bien, vamos a empezar a pensar como ingenieros, porque eso no está en el libro, ¿ya? Eso no está en el libro y no está en un manual. Vamos a ver aquí que en esta imagen que acabo de separar, están utilizando el mismo material de la excavación y a simple vista se nota que es un poco más granular porque nosotros estamos observando que ya han separado el material sumamente grueso que formaba parte y se ha colocado un material granular. Y podemos tener la certeza de que este material ha sido humedecido y está siendo apisonado por uno de los trabajadores. Ahora yo pregunto, este riego que se ha hecho, ¿ustedes creen que es la humedad óptima? ¿Cómo sabemos a qué grado de compactación nosotros estamos llegando? ¿Cómo sabemos que este trabajo que nosotros estamos viendo, después de haber sido apisonado, no se va a ondear por la presencia de humedad? ¿Cómo sabemos que el material fino que nosotros estamos hablando de este suelo compactado es el adecuado para poder resistir una carga? Pónganse que aquí ustedes van a tener en planta baja, encima de su soldadura, una galería, un espacio de circulación bastante elevado. ¿Cómo se van a dar cuenta de que esta compactación no es, o es, mejor dicho, la adecuada? Las personas que han expuesto y han dicho, tiene que estar a una humedad óptima, ¿no es cierto? Esa palabra me ha gustado porque es la humedad óptima. ¿De dónde viene la humedad óptima? Ingeniero, a un nivel teórico, digamos, esta humedad óptima se refiere a un máximo en una curva de densidad que se obtiene en el laboratorio. ¿Qué pruebas se hacen, Elías? No sé qué prueba se hace para... ¡Ah, caramba! ¿Y cómo han llegado aquí? Mecánica de suelos 1.
¿Cómo que se puede sacar a de proctor mecánico? A ver, vamos en orden. Háblenme en orden. Perdón, Inge, ¿el nombre del ensayo sería un proctor estándar? Alexander, tú eres mi sobrino definitivamente de algún lado. El proctor es el primer estudio que se debe realizar al material, que ya sea con material de préstamo o material de excavación, que tú requieres verificar para saber cuál es el peso específico de ese material. Cuando tú vas a hacer un análisis de la humedad versus la carga que tiene ese peso, prácticamente es el peso específico, vamos a borrar, del material. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a utilizar como este ejemplo un material granular que tenga una densidad de aproximadamente 1950 kilogramos centímetro. Esa densidad a la que uno llega con el material está definida evidentemente por las pruebas denominadas, vamos a tacharlas aquí, como decía mi sobrino, proctor estándar o proctor modificado. Esta identificación del tipo de suelo en primera instancia, porque lo que estamos haciendo es identificar el material de relleno. Nosotros lo vamos a tabular de una manera en la que esta curva, a medida que vaya incrementándose la humedad, tú vas a hacer, la construcción de una curva que el proctor nos arroja en la obtención de 4 a 5 pruebas. Estas pruebas vienen con la obtención de puntos sobre los cuales se hace una extrapolación. ¿Para qué? Para identificar cuál es el punto máximo en cuestión de densidad y más que nada, cuál es la humedad óptima. Aquí es lo que están hablando ustedes. Esto es lo que pedí que me expliquen, porque este es el principio de la actividad de relleno y compactado. La humedad óptima. Esta humedad óptima es la que te dice que cuando tú hagas la verificación del suelo y tú lo vayas compactando, te va a garantizar el 100% del grado de compactación. Estas pruebas, según proctor estándar o modificado, están regulados mediante la norma AASHTO, T99 o T180, el cual te detalla los procedimientos de prueba en obtención del agregado. Prácticamente yo cocinaba agregados porque los pones en una hornilla o los pones en un horno y tienes que secar toda la muestra natural y después tienes que hacer una prueba de ese material incrementando pequeñas cantidades de agua. Y esas pequeñas cantidades de agua siempre te van a ir a un punto, mecánica de suelos nuevamente. Vamos a ir al primer punto en el que te dice, está bien. Vas a un segundo punto en el que dice, está muy bien. Y pasas a un tercer punto en el que ya tu material ya está demasiado saturado, ¿no es cierto? Cuando el material está saturado, ya no lo puedes compactar.
porque eso ya no te da un grado máximo de compactación, sino ya estás empezando a bajar la resistencia del suelo por sobresaturación del material. Por la experiencia propia, dependiendo del tipo de material, está entre el 7 y el 12% del grado de humedad que vas a tener en función a la cantidad de agua que vas a poner en tu agregado. ¿Ya? Cuando hace rato uno de sus compañeros decía el 20%, puta, sabes que el 20% te está dando un punto que está más o menos por aquí. Ya es un suelo muy saturado, muy saturado. ¿Cómo verificas? Ahora sí, una cosa es saber cuál es la identificación del suelo. Esto es el primer paso, que lo vamos a llamar aquí identificación del suelo. Ahora, ¿cómo yo hago la verificación? ¿Cómo yo hago esa verificación? Elías, ¿cómo yo verifico lo que estoy obteniendo en la identificación del suelo y el grado de compactación máxima? ¿Cómo yo verifico en campo después de que compacta? ¿Cuál es el procedimiento? Ay, caramba, perdón. Ingeniero, el método más utilizado es el cono de arena. Lacey nos dice mediante el cono de arena. ¿Cómo funciona el cono de arena, mi estimada Lacey? Se extrae del suelo que se va a utilizar para compactar una cantidad determinada en un cono. Tenemos el volumen del cono y de acuerdo a eso se expande en una placa para poder medir el diámetro y a través de eso poder obtener el peso unitario. Cuando tú tienes un terreno que está estipulado de esta manera, tú le haces una excavación en la plancha. Esta es la plancha de 50 por 50 centímetros, la cual tiene en la parte central un orificio sobre el cual vas a realizar la excavación de una perforación de 10 centímetros de profundidad, sobre la cual, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a disponer? Vas a disponer, después de haber retirado este material que es el que llevas al laboratorio. Aquí vamos a ponerlo de esta manera, este material sale al laboratorio. Y acá viene, ¿qué viene? ¿Qué es esto, Lacey? Perdón, ingeniero. ¿Qué es esto que estoy dibujando? Ese sería el cono. Excelente. ¿Y ustedes saben cómo se realiza la prueba del cono de arena? Me imagino que ya lo han hecho, ¿no? Más o menos. Más o menos les han enseñado, más o menos se acuerdan. Pero ya la verificación que ustedes realizan al hacer esta excavación de 10 centímetros, ¿ya? Y el diámetro de la plancha, que es un volumen ya definido de 15 centímetros de diámetro y 10 centímetros de profundidad, retiras la muestra. Esta muestra, vamos a ponerlo aquí para que les sirva para su examen. Muestra debe ir al laboratorio. El volumen que ustedes han extraído tanto de la parte del terreno natural como de la arena que ha
ingresado a esa superficie, a este volumen, se lo realiza para identificar ¿qué? Para identificar cuál es la densidad. Aquí vamos a volver a graficar con otros colorcitos un poco más notorios. Una densidad que te defina. Nosotros habíamos dicho que la densidad te llega hasta el 100% mediante 4 puntos que identificas en el Proctor estándar o modificado mediante, ¿qué? Las pruebas AASHTO T99-T180, ¿verdad? Mediante la extrapolación de al menos 4 puntos o 5 puntos en caso de que se tenga una referencia. Esta muestra que llevas al laboratorio te va a dar una densidad del terreno que ya has compactado. Y esto lo verificas, ¿dónde? ¿Dónde, Leis? En el gráfico obtenido en el Proctor estándar. Tú vas a decir, muy bien, yo estoy más o menos aquí. ¿Y qué significa estar dentro de esta curva y obtener esa densidad? Que tú dispones de esta densidad conocida y tú ya estás identificando en este sector cuál es el porcentaje del grado de compactación máxima de este elemento. ¿Quién sabe cuál es el grado de compactación en el que debe estar un relleno compactado? Ya para verificación y liberación de trabajos posteriores. ¿Cuál es el grado de compactación? Entre 90 y 95. ¿Cuál? 90 o 95. Un poquito más fuerte, Rodrigo. Entre 90 y 95%. Para viviendas, estipula ya el Código Boliviano de Construcciones de un 90 a 95% hasta el año 87. Después de esta aplicación del año 87, se han visto que han habido inconvenientes. Entonces, ¿qué han arrojado como inconvenientes? Definir que el grado de compactación para un edificio debe tener mínimamente un 95% del grado de compactación máximo que ha sido verificado con el agregado que tú vas a rellenar. Este agregado obviamente tendrá una... vamos a moverlo hasta aquí. Va a tener un grado de humedad que se acercará mucho al óptimo, tanto antes del pico de la curva o después del pico de la curva, pero que esté en los rangos de la estabilidad máxima de compresión del terreno que hayan utilizado para realizar el relleno compactado. ¿Ya? Entonces, el relleno compactado, ahora vemos que no había sido nomás pues agarrar el material, agarrar un pisón, construir un pisón y ver cómo estamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar un poquito más. Vamos a hacer una retrospectiva de orden. ¿Cuál es el primer elemento para que nosotros podamos hacer un relleno compactado? Seleccionar el material para poder hacerle unas pruebas en laboratorio mediante unas pruebas Proctor estándar o Proctor modificado según las normas AASHTO T99 o T180, las cuales te van a determinar cuál es la humedad óptima y la densidad máxima del material. Una vez que nosotros hayamos obtenido estos datos y hacer una verificación del rango de la tipología del material y del rango de la densidad máxima a la que puede trabajarse, nosotros vamos a realizar el relleno compactado. Una vez se realice este relleno compactado, vamos a poner que este elemento que nosotros vemos aquí ya es el estrato relleno compactado.
vamos a hacerle una verificación. Esta verificación consta de una prueba del cono de arena que es la más tradicional o convencional. Ahora vuelvo a preguntar, Lacey, ¿qué otros métodos de verificación tenemos? Está también el globo de hule, el densímetro nuclear. De esos me acuerdo. Densímetro nuclear. Luego, el globo de hule. yo voy a adicionar un poquito que es el densímetro de carburo, que es una prueba muchísimo más antigua que el cono de arena, pero no deja de ser un método de verificación relativamente confiable, especialmente para resultados rápidos de grados de compactación. ¿Por qué no tendría que pasar a una verificación en laboratorio con balanza? Este tiene ahí una verificación con el carburo, que es el que utilizan los soldadores, se ubica, ¿no? Es una pequeña densímetro donde utilizas una cantidad mínima de carburo y esa la comparas con los resultados de la densidad del material. Un poco antigua, pero algunos laboratoristas todavía la usan. Antes de que me pierden mis ideas. El primer paso, antes de empezar a rellenar, a compactar, nosotros agarramos el material, lo verificamos. Una vez que hagamos la compactación, compactamos el material, le hacemos una prueba y verifiquemos que esté mínimamente, ¿a cuánto? Al 95% de la densidad máxima del elemento. Ahora yo pregunto, ¿cuánto de altura disponemos en este estrato de compactación? Tribuna libre, jóvenes. De 40 a 50 centímetros. Tribuna libre, jóvenes. Va a depender quizá del tipo de piso que vamos a poner, porque este varía en su grosor, pero nuestra soldadura y contrapiso tienen un espesor ya de 15 centímetros y 5 centímetros. Cierto grado de relación y coherencia, pero para hacer una prueba, ¿cuál debería ser esta altura del estrato de compactación? ¿De qué dependerá? Depende de dos factores. El primero, de que sea una verificación, una compactación manual mediante un pisón. El pisón de hormigón ya lo han detallado por demás, 30 por 30 por 10 centímetros de altura, con una varilla de 16 milímetros soldada o doblada en T para que pueda realizar el pisonaje manual. Y el otro que es mediante compactación mecánica. Puede ser mediante una vibrocompactadora tipo plancha, que alguien le dijo tipo rana, una saltarina, que es una tipo Wacker, puede ser veces 50, veces 60, o similar, y una compactadora de rodillo. Entonces, depende que sea manual o que sea mecánico. Cuando es manual, ¿qué espesor tendría, qué altura debería tener este grado de verificación? Y cuando es mecánica, ¿qué altura debería tener para hacer la prueba de verificación? Nosotros ya hemos mencionado hace unos minutos que cuando este elemento esté haciéndose una verificación, hemos dicho que esta altura del cono de arena debe ser
¿cuánto? 10 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, para hacer un apisonado, un compactado manual o un compactado mecánico, ¿qué alturas debería tener? Aquí se los voy a poner un poquito más claro. Un compactado manual, ¿qué altura debería tener? ¿Qué altura debería tener? A ver, ayúdenme con eso. Caramba, los he puesto en curva. ¿Qué ha pasado? Manual 15. Cesarito, un poquito más alto, por favor, si quieres comentar. Vi que primero fue César, después Alexander, después David. Manual 15 y mecánico 20 a 25. David, Alexander y después David. Yo diría que manual 20 y mecánico hasta 25. David. El mismo es que Alexander dije. Ingeniero, Guillermo. manual 15 y mecánico 30. Zulma. Manual 15 Inge y mecánico 20. Hay más criterio. A ver, dale, José Manuel. Manualmente se puede llegar hasta un espesor máximo de 15 centímetros y con alguna máquina pues se puede ir un poco más allá hasta los 25. Ahora les voy a ampliar la pregunta un poquitito más. Estamos más o menos en el rango. Quiero proponer que ustedes me respondan. Caramba, ¿dónde se perdió mi puntero? Aquí está. Este material, ¿cuánta altura debería tener como material o como altura? Texto. Esta altura de material suelto. ¿Y cuánto debería tener esa altura como material compactado? Acá lo propio. Esa altura, ¿cuánto debería ser como material suelto? ¿Y cuánto debería ser material compactado? Sabemos que el material suelto puede llegar a compactarse entre 5 y 7 centímetros, ¿verdad? Entonces yo lanzo la misma pregunta a que con todo el equipo veamos cuál es esa disposición material suelto y compactado. ¿Cuánto tienes que rellenar y después garantizar un estrato de material compactado, pero cuánto lo pones en material suelto? Hace rato hablaban de esa pequeña diferencia de 20 a 25, ¿no ves? Después otro dijo de 25 a 30. Obviamente siempre va a estar en el criterio del material suelto y material compactado. Material suelto de cuánto, material compactado de cuánto. ¿Qué dice la tribuna? Primero, ¿qué dicen los chicos? Después, ¿qué dicen las chicas? Futuros ingenieros e ingenieras de nuestra nación. ¿Cuál va a ser la altura de material suelto y la altura de material compactado para un compactado manual y un compactado mecánico? Tendríamos que usar quizá los factores de reducción de volumen
de suelta compactado y con eso calcular el volumen de material suelto y su altura. Sí, obviamente te da esos parámetros del grado de compactación a las pruebas Proctor que tú vas a ver. Pero independiente de eso, tú ya te das cuenta, según el tipo de material que quieras compactar, en qué estratos tú vas a considerarlo. Vuelvo a preguntar, para un compactado manual, ¿qué altura debería tener como material suelto? ¿Qué altura debería tener ya como material compactado para que se haga la prueba sabiendo de qué? Acá nosotros tenemos 10 centímetros, ¿verdad? Aquí hemos dicho que son 10 centímetros de profundidad para la prueba. ¿Qué dice mi amigo Samuel Zambrana? A ver, no hemos hablado mucho contigo durante las clases. O Denis Loza, mi tocayo, pero con una sola N. Yo soy con las dos Ns, Denis completo. Díganme, muchachos, a ver, ¿qué dice su cabecita, su futura cabecita de ingeniero? Dije, cuando se hacía el cálculo para ítem de transporte de material sobrante, se consideraba más un 50% en volumen. Tal vez eso habría que considerar en altura de suelto y compactar, ¿no? Un poco difícil, ¿no? Un poco difícil, es mucho, un 50%. Los grados de esponjamiento, y una de las presentaciones mencionaba que un grado de esponjamiento estaba entre un 20 y un 30%. Comparto. 50 es un poco elevado, David. Muy bien, dije, gracias. ¿Qué dice Alejandra González? ¿Qué dice Lacey Zambrana? ¿Qué dice Emily? Ahora las chicas, los chicos se han callado en la primera ronda. A ver, ¿qué dicen las chicas? Ya hemos hablado de los parámetros y los rangos. Estoy de acuerdo. Todos los parámetros y rangos que han mencionado cada uno de ustedes en su momento, en la primera etapa de esta ronda de preguntas, han estado enfocadas a un rango, ¿no? De 20 a 25, de 25 a 30 y de 10 a 15 y de 15 a 20, ¿no es cierto? Y obviamente esos parámetros te los está dando el material en altura suelta y en capa compactada. Ahí viene el criterio, ahí viene la definición, para que ya no tengas ese parámetro de 20 a 30 o de 10 a 20, dependiendo del tipo de compactado, ya sea manual o mecánico. ¿Cuánto sería suelto? ¿Cuánto sería compactado? Por ejemplo, que yo sepa en cuestión de gravas, es 0.9 más o menos, pero si vamos a utilizar un material como arena sería 0.8, entonces estaríamos dividiendo tal vez esos 15 centímetros entre el 0.8 y sería casi 19 centímetros en material suelto. Interesante análisis, Lacey, ¿no? Interesante análisis. ¿Qué dice la mayoría? ¿Qué más opinan los muchachos? Muchachas, Daniela, Julie. Emily, Heather. Vamos, muchachos, vamos, debatamos, aprendamos bien. Si se considera que reduce unos 7 centímetros al compactarlo, para un compactado manual en material suelto serían unos 22 centímetros y para el mecánico unos 27 centímetros. ¿Qué dicen, muchachos? Estamos ahí
ya más o menos ahí agarrando el hilo, ¿no? Más o menos agarrando. Tendríamos que compactar 10 centímetros, tomando en cuenta el factor de esponjamiento 0,2. Yo sugeriría una altura de 15 centímetros. Manual. Material suelto. Suelto 15 y compactado 10. ¿Y mecánico? De la misma manera lo analizaría. 25 y llegar a 18. 20. Lo que me tendría que definir es la capa que tengo que compactar, ¿no? Y luego el factor del suelto tendría que ser el esponjamiento, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. El material suelto para nosotros, para un compactado manual, debe ser de 15 centímetros a un material compactado que aproximadamente, dependiendo la tipología, va a estar en estratos de 10. Este es un material suelto. En el tema del compactado mecánico, va a depender mucho de la potencia de la compactadora que tú vayas a utilizar, que eso les voy a explicar en unos minutos. Pero generalmente para una vibrocompactadora tipo saltarín, estas capas deberán darse en material suelto de 30 a un estrato compactado de 25 centímetros. Estas capas de 25 centímetros ya te permiten garantizar que el nivel de compactación esté ¿dónde? Cerca del 95%, entre el 95 y 98%. Existen algunos proyectos que te ponen este parámetro como exigencia, pero siempre disponiendo un mínimo de un 95% del grado de compactación máxima del relleno que ha sido previamente identificado mediante un Proctor estándar o Proctor modificado que te va a disponer estratos de verificación con el más común de los métodos, que nosotros lo denominamos el cono de arena. ¿Estamos con alguna duda hasta aquí? Clarísimo. Entonces aquí, todo lo que hemos debatido, miren, hemos debatido como 45 minutos de este tema, que muchos lo han puesto relativamente, ¿qué les puedo decir? Sin darse cuenta, lo más importante, lo han hablado de manera rápida, ¿no? Sin darse cuenta. Que el material va a ser seleccionado, puede ser de la misma excavación, depende, ¿de qué depende? No, da al ojo. Y vas a tomar en cuenta una humedad óptima. ¿En función a qué? Al ojo. Pero no es al ojo, ¿se dan cuenta? Esto viene ya por una prueba de laboratorio, la cual debe ser trabajada para disponer un 95% del grado de compactación. Y verificado en estratos de material suelto y material compactado de compactados manuales o mecánicos. María del Carmen, ¿estamos claros? No la tenemos, me olvidaba que hoy es viernes, ¿no? Viernes la mitad de la clase nomás está presente. El resto se va a ir en unos minutos más a hacer su viernes. Entonces acá vamos a salir de la parte de identificación y verificación. Adelante. Una consultita, entrando a lo que es construcción de edificios, estas verificaciones del 95% en compactación, ¿se debe aplicar a todas las áreas?
¿Se debe llegar hasta ese nivel? Absolutamente a todo lo que interfiera el relleno que compacta. Muy bien, gracias. En la construcción de edificios y especialmente con la normativa que nos rige. ¿Cuál es la normativa que nos rige? Todo lo contemplado en el reglamento del sistema de administración de bienes y servicios que hemos visto en el capítulo 1. ¿Verdad? La norma de administración de bienes y servicios ligado a su reglamento y ambos regulados por el decreto 181 y sus modificaciones. Entonces, esos son los parámetros que en construcciones con el Estado mínimamente deben realizarse. Cuando quieran hacer una construcción particular, obviamente pueden omitir muchos de estos, pero ya la experiencia es lo que los tiene que ayudar para poder definir un adecuado método de compactación. Ahora vamos a cerrar esto y nos vamos a pasar a cuáles son los pros y contras que disponemos nosotros dentro de lo que significa los sistemas y métodos de compactación. Esa parte mecánica, esa identificación de los materiales, que primero han sido seleccionados de manera previa para que podamos encontrar el grado de humedad óptimo para este trabajo. ¿Cuál será el nivel que nosotros debemos encontrar o considerar para que este trabajo pueda ser adecuadamente ejecutado? Yo seleccioné algunas fotografías con diferentes métodos de compactación. Aquí nosotros podemos observar, por ejemplo, un pequeño rodillo compactador de 3 toneladas, el cual en capas de 30 centímetros está realizando el relleno compactado en un pasillo entre la estructura y su tanque de almacenamiento, el cual para mí es uno de los sistemas de compactación más seguros para poder trabajar. El más común que nosotros disponemos es el ejecutado por un sistema de compactación mecánico, el cual dispone una vibrocompactadora del tipo saltarín o canguro, que según la potencia puede venir desde una capacidad de fuerza BS30 o BS50, que es la magnitud del golpe que nosotros vamos a disponer para esta actividad. Aparte de esto, nosotros ya cuando vayamos realizando los rellenos de material, tenemos que realizar el planchado de la superficie, ¿no es cierto? Esa superficie final puede ser considerada con 2 tipos de herramienta. La primera, que data de este sistema de compactación con una vibrocompactadora saltarina, el cual deberá regularte bien el acabado a un solo nivel de la superficie de relleno. La otra, que es esta vibrocompactadora de plancha, que más que de resistencia y de impacto para el grado de compactación, es el que te hace un allanado fino en cuanto se refiere a la superficie. Este allanado fino ayuda a que tú puedas trabajar ya inmediatamente después de haber ejecutado el planchado con unas superficies que estén totalmente alineadas. ¿Cómo se realiza el proceso de alineamiento de este nivel al que nosotros vamos a llegar? Nos liga a hacer la verificación de los niveles de referencia sobre los cuales nosotros vamos a tener que realizar, ¿qué cosa?
vamos a tener que realizar una verificación, ya sea con nivel de ingeniero o con manguera de nivel, que es el más tradicional y práctico para el albañil, que es el que te manda en 2 hileras de control cuál será el nivel de referencia o la línea de nivel a la cual tú mantendrás la verificación de control hacia cada uno de los puntos donde tú vas a realizar el relleno compactado. ¿Para qué? Para que posterior a esa verificación y el acabado de la superficie, tú puedas considerar recién, ¿qué cosa? La soldadura de piedra en diferentes sectores, pero marcando un nivel de referencia al cual te vas a regir. El relleno y compactado tiene que garantizarte, como recapitulación, lo más importante que el relleno y compactado tiene que garantizarte es una densidad óptima del material. Una vez que tengas esto, tú recién puedes realizar, ¿qué cosa? La soldadura de piedra en planta baja, ¿no es cierto? Entonces, con este comentario yo cierro el capítulo de relleno y compactado. El relleno y compactado, tanto considerando la reutilización del material de excavación o realizado con material de préstamo, se cancela por metro cúbico de material efectivo colocado, no considerando así un volumen del esponjamiento del material, sino el volumen neto real ejecutado. Ahí es donde David decía, generalmente pides más porque te entra, pues se compacta y vas achatando todas tus capas, tus estratos de compactación. Es cierto, pero dentro de lo que es la forma de pago, la medición y la forma de pago de esta actividad se realizará y se cancelará mediante la cuantificación de metros cúbicos realmente ejecutados. Entonces, con esto, muchachos, yo termino el capítulo de relleno y compactado. Una preguntita más, Inge, por favor. Sí. ¿Recomienda el uso de escombros para hacer rellenos, para ser rellenados? Voy a ponerte un ejemplo. En esta imagen que la estamos viendo, David, por simple estética ya vemos que el material es material relativamente granular, adecuado para sí. El relleno de escombros generalmente viene con todos los sobrantes de tu construcción, ¿no es cierto? O sea, cuando vas aplicando todo lo que te derrama del reboque de cemento, todo lo que te derrama un poco del reboque de yeso, todo lo que vas limpiando de cada una de las plantas. Y en algún caso, todavía con contaminantes como el yeso. ¿Ya? En ninguno de los casos yo recomendaría que se pueda utilizar este material como relleno o un relleno compactado con material sobrante de escombros, porque esos ya son materiales excedentes y en muchos casos son materiales contaminados que te pueden generar muchos inconvenientes en la ejecución de esta actividad. El yeso es uno de los materiales más agresivos para cualquiera de las actividades que te liguen. Lo vimos ayer cuando dijimos para revoques se hacía antes con cal, un material bastante cálido, pero algún genio albañil dice, no, con yeso es lo mismo, no pasa nada, y después vemos las obras que tenemos, ¿no? Y con el tema de rellenos es una situación similar. No se aconseja por ningún motivo que tengas que mezclar este material sobrante, porque en muchos casos también es un material demasiado diferenciado en una sola línea, al ser un excedente, una alta cantidad de finos, por ejemplo, como basuras que también terminen mezclándose con los escombros. Entonces, en lo personal, nunca lo he hecho
y no lo recomiendo. ¿Está bien? Muy bien, gracias, Inge. Jessica, seguimos adelante. Jessica Vázquez, seguimos adelante. ¿Qué dices? Parece que se está yendo a la clase. Johnny Puma, muy buena exposición. Seguimos adelante. Sí, todo claro. No entendía muy bien yo eso del Proctor, había leído Inge, pero no lo entendía muy bien. Pensé que más que todo eso lo hacían para compactar estos, ¿cómo se llaman? En caseteras. Y yo normalmente he trabajado en casas de 2 pisos y ahí compactábamos, no consideramos mucho esto, ¿no? De los laboratorios, de los análisis, pero ahora sí me ha quedado claro todo. Gracias. Mi mejor alumno o uno de mis mejores alumnos, Harold Aldana, ¿cómo estamos? No, el Harold está en fiesta, definitivamente. Augusto. No, pues a mis amigos les gusta el viernes, definitivamente. Samuel González. Sí, ¿Alguna consulta? no, mejor. Todo está claro. De mis clases nadie puede salir con dudas. Si hay dudas, tenemos que aclararlas. Sobrino, estás levantando la mano. Inge, ¿qué material recomendaría si vamos a traer de un lugar de préstamo para el compactado? Ripio común que esté catalogado dentro de un A2B o un A2C, dentro de tu clasificación por tipología de suelos. Muy buenos para relleno y compactado. Ingeniero, buenas noches. ¿Quién me habla, perdón? María del Carmen, ingeniero. Ah, habías estado en clases. Ingeniero, en caso de suelos con presencia de lutitas, como había observado alguna vez en Valle Alto, un colegio de mi sobrina, en sí. Al parecer no han hecho muy buena compactación del suelo, tal vez un tratamiento adecuado. La cosa es que el colegio, la parte de lo que es la cocina y los baños, se ha ido abajo. Y el cielo falso también se ha ido desplomando. En este caso, ¿cómo se debería proceder para lo que es su mantenimiento, arreglo, como se le pueda llamar? ¿Por qué se daría un asentamiento? Ya hablamos que el asentamiento se debe a que el grado de compactación no ha sido el adecuado, ¿no es cierto? Pero dentro de lo que son los enemigos de una construcción, siempre va a estar por no saber controlar el primer elemento, que es el del asentamiento, ¿no? El tema de un buen relleno compactado, de un buen arranque en la fundación. Estas fallas pueden ocasionar hasta fallas y colapsos estructurales. En el caso de que la gravedad no sea tan grande y el grado de importancia de la infraestructura no sea tan alta, es conveniente nomás hacer 2 tipos de tratamiento. Uno, que es el tema del trabajo del retiro y recompactado, o el trabajo, dependiendo, de un relleno fluido. ¿Quién sabe qué es el relleno fluido? ¿Quién sabe qué es? Daniela Callata, ¿qué es un relleno fluido?
Activen sus cámaras, por favor, los que faltan. ¿Qué es un relleno fluido? No recuerdo bien, Inge. Justo estaba viendo eso. ¿Qué es el dirigente de nuestro dirigente de clase? Nilo. No tengo mucha idea, ingeniero. Pero sería como algo como líquido, como un lodo o algo así, que no sé, no tengo mucha idea. Ingeniero, en mi opinión, yo pienso que sería que tiene una consistencia fluida y como es fluida tuviera una baja resistencia. Y yo pienso que lo usan tal vez para economizar. Gabriela Villarruel, ¿qué es un relleno fluido? Buenas noches, ingeniero. Yo también entiendo como relleno fluido, un relleno que llega a ser más o menos líquido. Y como decía mi compañera, por ser un poco líquido, entonces no tendría buena resistencia. Se los voy a poner un poquito más fácil a nivel de comprensión. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de mejoras de relleno compactado con suelo cemento? Sí, bien. A ver, explícanos, Filemón. Para mejorar lo que es la resistencia, la capacidad, o sea, la resistencia del suelo, la capacidad admisible. Entonces, lo que hacen es, a la hora de hacer el batido con la motoniveladora o con una maquinaria, antes de compactarla, se le adhiere cemento y después de eso ya se le procede a mezclar y posteriormente eso se le riega y después se lo deja orear hasta el día siguiente y eso es mucho mejor después de compactar. El aditivo trabaja. Más o menos, más o menos. El suelo cemento es un estrato de compactación al cual, adicionalmente al grado de humedad que le vas a adicionar al relleno, para mejorar las características de la capacidad portante del terreno, le añades un polvoreado de cemento. Esta cantidad ya está regulada según una normativa. De memoria no les puedo decir, pero a ver si alguien lo puede buscar en internet mientras vamos. Este estrato compactado hace que a medida que vaya oreando y se hace de un día para otro, vaya endureciendo por la cantidad de humedad que tiene el terreno, más el cemento hace que el cemento vaya generando una reacción para endurecer el estrato. El relleno fluido es una dosificación de agregado con una cantidad de agua que te permita facilitar un poco esa mezcla, pero con una cantidad mínima de hormigón. Es un poco menor a la preparación de un hormigón pobre. Prácticamente el criterio y el concepto de preparación de un relleno fluido es una carpeta pobre con menor cantidad de cemento, pero que cumpla con los requerimientos para un estrato de relleno compactado que no solamente esté dispuesta en estratos, sino ya en una mayor altura, con un mayor volumen, pero el endurecido de este material no llegará a factores de resistencia como los que disponemos en hormigón pobre. Habíamos hablado que un hormigón pobre mínimamente tiene que tener 110 kilogramos centímetro cuadrado de resistencia, ¿no es cierto? Entonces, un relleno fluido no llega a poder romperse en una prensa de verificación de compresión.
pero sí te da características bastante buenas y adecuadas para garantizar que el estrato pueda trabajar de buena manera. Entonces, volviendo a la pregunta que nos hacía su compañera hace unos minutos, ¿qué solución podemos dar? Dependiendo la identificación de la falla patológica de ese asentamiento, se pueden trabajar unos retirando, mejorando el estrato con un suelo cemento, o en su caso, en caso de verse la posibilidad con un relleno fluido que pueda permitir hacer un relleno desde la parte inferior para que pueda adquirirse la mayor resistencia posible para evitar asentamientos diferenciales. ¿Bien? Ahora, para que no estemos mal preparados en el examen, quiero que Samuel Zambrana, en primera instancia, Edson Jurado después, me desarrollen la actividad de relleno y compactado. Ya saben cómo es la pregunta, ¿no? Ya conocen cómo preguntan el examen. Desarrolle, describa y colabore con imágenes de apoyo la actividad relleno y compactado. Vamos, Samuel. No te estoy escuchando, hermano. Poco complicado. Vamos a saltar. La siguiente persona. ¿Quién? A ver tú, Jessica Vázquez. Pregunta de examen. Por 20 puntos. Desarrollar y describir la actividad de relleno y compactado. Edson Jurado. Desarrollar y describir la actividad de relleno y compactado. ¿Qué es lo primero? Siempre hemos dicho, tenemos que empezar con lo primero, ¿no? La identificación del suelo. Adelante, ponerle tus palabras y describirnos y recordarnos a todos, por favor, cuál es el desarrollo adecuado para la ejecución de esta actividad. Nuestro primer paso es la identificación del suelo. Debemos primero tener en cuenta que este relleno, si bien lo vamos a poder hacer con el mismo material que hemos excavado, no debe ser ni muy fino, ni tampoco tener partículas muy gruesas, deben ser un material granular, pero este debe estar o debe tener una humedad óptima. Esta humedad óptima la obtenemos sacando unas pruebas con usamos las pruebas del productor modificado o estándar y las llevamos al laboratorio. De aquí sacamos un porcentaje de humedad óptimo que suele ir del 7 al 12%. Ahora, una vez que tenemos este porcentaje de humedad óptima y densidad máxima, procedemos con el segundo paso, que es la verificación. La verificación consiste en, puede ser con el método del icono de arena, en el que sacamos del suelo ya compactado, sacamos un testigo de un cilindro de 15 centímetros de diámetro y 10 de altura. Esta muestra la llevamos al laboratorio y nos debería dar un grado de compactación del 95%.
Ahora, para un compactado manual, el material suelto debe ser de 15 centímetros, en compactado de 10 centímetros. Y para un compactado mecánico, en suelto de 30 y compactado 25. Después pasamos a la compactación, que puede ser una compactación con el saltarín. En dos capas. Uno primero con el compactador saltarín, que nos va a poner a nivel nuestra compactación, y luego con una vibrocompactadora de plancha que nos va a dar el allanado fino hasta alcanzar la densidad óptima, y se cancela por metros cúbicos. Álvaro Córdoba, ¿estás de acuerdo? Yo tenía una pregunta que quería esperar que termine. Pregunten, muchachos, pregunten. Ahorita la respuesta que ha dado Elías para mí está, si vale 20 puntos, tienes 15. Hablo de la humedad óptima, ¿no? Pero esta humedad óptima, ¿cómo se aplica en obra? Eso quería preguntar. ¿Cómo aplicas la humedad óptima antes de empezar a trabajar, no es cierto? Antes de empezar a compactar. Una vez que tú tienes los datos del laboratorio, ya estás con el conocimiento de cuál es la cantidad de agua que debería tener un determinado volumen para realizar esa compactación. Existen dos verificaciones. Una que es no verificación, dos métodos para hacer. La primera, empíricamente se decía que el material debe estar totalmente saturado día antes para compactarlo al día siguiente. Prácticamente dejarlo casi a un nivel de saturación para que vaya oreando en la noche y el día siguiente pueda hacer un vertido directo. Y el otro que es de humedad inmediata en cada uno de los estratos, donde se va realizando el riego hasta tener una estética no saturada del terreno. Cuando tú estás trabajando ya regando este estrato de compactación, el estrato de compactación, a medida que va dándose la primera pasada del vibrocompactador tipo saltarín, no tiene que emitir o levantar polvillo. Porque cuando tú estás haciendo la aplicación de la saltarina, te empieza a levantar mucho polvo, ¿no es cierto? Entonces, en campo, en obra, el realizar ese tipo de compactación siempre tiene que estar bajo la óptica de que no se puede levantar ningún tipo de polvo y que la humectación que se va haciendo al terreno no puede llegar a saturar el material. Cuando tú ya estás viendo un material saturado, te das cuenta de que ya no estás en la curva ascendente, sino ya estás en la parte de la curva descendente de tu proctor estándar o modificado. Entonces, esos procedimientos de ejecución en obra generalmente son visuales y mucho más pegados a la experiencia. Cuando se hace esta verificación, los primeros testigos que se van sacando del cono de arena tienen que ser en los estratos inferiores donde tú haces esa verificación. Y ahí tú haces una prueba de ensayo y error para determinar en campo los niveles de compactación que tú estás sacando. Es por eso que el cono de arena es un procedimiento de verificación del grado de compactación. Cuando tú llevas al laboratorio no sigues rellenando encima, sino esperas los resultados para tener una certeza de que la cantidad de agua que has estado ejecutando en tu relleno compactado sí te está dando los resultados óptimos. Entonces, si el resultado del laboratorio te dice falla la muestra, estás al 92%, entonces lo que tú tienes que hacer es el recompactado con un incremento del contenido de humedad de ese material. O sea, vuelves a regar, vuelves a compactar, vuelves a hacer la prueba y en función a los resultados de la prueba, tú puedes ir determinando el contenido de humedad
ya óptimo en obra para poder ejecutar la actividad. Esta verificación, esta prueba del cono de arena, generalmente es pues para los laboratoristas que son cocineros, porque tienen que tener a la mano una cocineta donde van a hacer la determinación de la muestra húmeda, muestra seca, y en función a eso la verificación de la densidad a la que ha llegado el material. Pero de alguna manera llega a ser una prueba de ensayo y error hasta tener el contenido húmedo de acuerdo a verificación. ¿Ya? Pero si usted me dijo que un día antes se humedece o se satura el suelo y al día siguiente recién lo compacto, entonces si en la primera prueba no he alcanzado el 95%, tengo que de nuevo esa noche volver a saturarlo y al día siguiente. Ese es un método, Álvaro, ese es un método. Por eso he detallado dos. Uno, el que tradicionalmente saturan el terreno día antes para poder compactarlo a un solo estrato, y el otro que es con adición de agua o contenido de humedad al agregado, pero al instante de la compactación. Que ese, para todos los fines, es el procedimiento más adecuado. Listo, ingeniero. Muy bien, Elías, muchísimas gracias por el desarrollo del tema. Tienes 15 puntos sobre 20. Y vamos a continuar con el siguiente capítulo. Voy a volver a compartir pantalla. Ya había seleccionado algunas imágenes que nos permiten